Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tengo una noticia que honestamente ha dejado a muchos de nosotros sin aliento, con la boca abierta y las palomitas a medio camino. Preparad vuestras bebidas, porque lo que os voy a contar es digno de una producción de Hollywood de las grandes, pero esta vez es la pura y dura realidad. Estamos hablando de dos de los nombres más resonantes del panorama internacional, dos estrellas que han conquistado corazones en cada rincón del planeta con su talento y carisma arrollador, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, habéis oído bien. Y lo que os traigo hoy es algo que sin duda va a dar mucho de qué hablar, un terremoto mediático que ha sacudido los cimientos del fandom turco y global. Si aún no estáis suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo, para no perderos ni una sola de nuestras exclusivas, de nuestros análisis y de las últimas primicias del mundo del espectáculo. Haced clic en ese botón rojo de suscribir y activad la campanita para que os llegue la notificación al instante. Amigos, en el vertiginoso mundo del entretenimiento, las relaciones de las celebridades son un foco constante de atención, un imán para las miradas curiosas y las especulaciones. Y cuando hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir, estamos hablando de un nivel de atención que roza lo estratosférico, una adoración que trasciende fronteras. Ambos son conocidos por su carisma arrollador, su talento indiscutible y, por supuesto, por la química que derrochaban en pantalla en la aclamada serie Erkencikus, o Pájaro Soñador, como la conocimos en muchos lugares. Esa química no se limitó a las cámaras, ¿verdad? Durante un tiempo vimos destellos de una posible relación fuera de los sets de rodaje, especulaciones que mantuvieron a los fans en vilo, con el corazón latiendo a 1000 por hora y a la prensa con las cámaras preparadas, listas para capturar cualquier indicio. Hubo momentos de complicidad, de supuestas salidas, de esas señales que, para los más observadores, confirmaban lo que muchos deseábamos en secreto, que el amor de ficción se trasladara a la vida real, que esos dos seres mágicos encontraran la felicidad juntos. Sin embargo, como suele ocurrir en este mundillo tan volátil, las aguas a veces se calman, las parejas se distancian, y las apariciones conjuntas se vuelven más escasas, dando paso a otros proyectos, a otras vidas, a otras historias. Y eso es precisamente lo que ha sucedido en los últimos tiempos. Ambos han seguido caminos separados en sus carreras, cosechando éxitos individuales que los han llevado por rumbos muy diferentes. Can Yaman ha conquistado el mercado italiano, protagonizando exitosas producciones y ganándose un ejército de fans en Europa. Demet Özdemir, por su parte, se ha consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía, liderando proyectos de gran envergadura y demostrando su versatilidad. En este contexto, cualquier tipo de relación romántica entre ellos parecía haberse desvanecido en el aire, quedando como un bonito recuerdo para los seguidores de Pájaro Soñador, un sueño que se desdibujó con el tiempo. Pero, atención. Porque la noticia que os traigo hoy rompe con todas esas expectativas, subvierte todas las teorías, y nos deja a todos con la mandíbula desencajada. Algo ha pasado, algo importante, algo que ha vuelto a unir sus nombres de manera indisoluble, y no precisamente por un reencuentro profesional, o un simple guiño al pasado. Estamos hablando de una decisión trascendental, una que marcará un antes y un después en sus vidas y en la historia del entretenimiento turco. El día 19 de enero de 2026 ha amanecido con un titular que ha sacudido los cimientos del fandom turco e internacional hasta la médula. Se ha anunciado, de manera oficial y con detalles que os voy a ir desgranando poco a poco, un acontecimiento que nadie, absolutamente nadie, esperaba, ni en sus sueños más descabellados. Y es que, mis queridos amigos, Can Yaman y Demet Özdemir han decidido dar un paso gigantesco en sus vidas, un paso que marca un antes y un después, un compromiso para toda la vida. Se van a casar. Sí, habéis leído bien. La pareja que enamoró a millones con su complicidad en la ficción, que mantuvo viva la llama de la esperanza en sus seguidores durante un tiempo, ha decidido unir sus vidas para siempre en sagrado matrimonio. Imaginen la sorpresa, la conmoción. Después de un periodo de aparente distanciamiento, de rumores que apuntaban en direcciones distintas, de enfocarse en sus carreras individuales que los han llevado por caminos muy diferentes, de este anuncio llega como un rayo de sol en un día nublado para muchos, como un soplo de aire fresco en medio de un mar de expectativas frustradas. La noticia se filtró inicialmente a través de medios turcos muy cercanos a ambas estrellas, fuentes que suelen tener información privilegiada, y poco a poco se fue confirmando por fuentes cercanas a la pareja, personas de su círculo íntimo que han corroborado la información.
Lo que comenzó como un susurro en los pasillos de la industria, un rumor casi clandestino, se ha convertido en un grito público, un anuncio que ha puesto patas arriba las redes sociales, generando un auténtico huracán de comentarios, felicitaciones y, por supuesto, alguna que otra sorpresa. ¿Y cómo ha sido este giro de guión tan inesperado, esta vuelta de tuerca que nadie vio venir? Según las informaciones que hemos podido recopilar de diversas fuentes, parece que ha habido un reencuentro, un acercamiento que ha reavivado la llama, que ha reencendido esa chispa que quizás nunca llegó a extinguirse del todo. No se trata de una reconciliación superficial, de un simple acercamiento por motivos profesionales, sino de una decisión meditada, una vuelta a empezar con más fuerza, con más compromiso y con una convicción inquebrantable. Parece ser que ambos se encontraron hace unos meses en un evento privado, un encuentro casual pero fortuito, y la chispa, que estaba latente, volvió a prender con una intensidad inusitada. Han estado saliendo discretamente durante este tiempo, manteniendo su relación en un segundo plano mientras la consolidaban, y parece que la conexión era tan fuerte, tan profunda, que han decidido dar el paso definitivo, sellar su amor con el matrimonio. La fecha de la boda, aunque aún no se ha hecho pública de forma oficial, se rumorea que será en la primavera de 2026. La elección de esta estación, llena de vida y renacimiento, parece un reflejo perfecto del momento que están viviendo. Se espera que sea una ceremonia íntima y muy privada, celebrada en Turquía, su tierra natal, un lugar cargado de significado para ambos. Ya os imagináis la expectación por saber quiénes serán los invitados, si habrá alguna estrella internacional presente que cruce el charco para celebrar con ellos, si será un evento televisado o si optarán por la discreción total. Las quinielas ya han empezado, y la imaginación de los fans está desbordada. Lo que sí se sabe es que ambos desean que sea un día muy especial, un momento íntimo rodeados de sus seres más queridos, de sus familiares y amigos más cercanos, lejos del bullicio mediático y de las cámaras intrusivas. Un día para celebrar su amor en la más pura intimidad. Ahora, uno se pregunta, y es una pregunta que resuena en la mente de todos, ¿qué ha cambiado para que esta pareja, que parecía haber tomado rumbos completamente diferentes, haya decidido dar este paso tan importante y trascendental como es el matrimonio? Los expertos en el mundo del corazón, los analistas de relaciones y los psicólogos sociales apuntan a que quizás ambos han alcanzado una madurez personal y profesional que les permite ver las cosas desde otra perspectiva, con una visión más clara y un entendimiento más profundo de lo que realmente importa en la vida. Quizás, después de explorar sus carreras en solitario, de conocerse mejor a sí mismos, de haber vivido otras experiencias vitales y de haber madurado individualmente, han llegado a la conclusión de que lo que tenían juntos era algo muy especial, algo único, y que merece la pena intentarlo de nuevo, pero esta vez, con la firme intención de que sea para siempre, de construir un futuro sólido y duradero. Además, no podemos olvidar la conexión tan profunda que demostraban en Erkencicus. Esa química arrolladora, esa complicidad que traspasaba la pantalla, no se crea de la nada. Había una admiración mutua palpable, un respeto profundo y una forma de entenderse que iba más allá de las palabras. Quizás en el fondo de sus corazones, siempre ha habido un cariño especial, una amistad que ha sabido evolucionar con el tiempo. Y ahora parece que esa amistad, ese lazo invisible, se ha transformado en un amor sólido, maduro y decidido, un amor que ha superado las adversidades y los caminos separados para reencontrarse con más fuerza que nunca. Las reacciones de los fans no se han hecho esperar, y son, como os podéis imaginar, de lo más variadas, un caleidoscopio de emociones y opiniones. Por un lado, están los que siempre creyeron en esta pareja, los que soñaban con este momento desde el primer día y que ahora celebran a lo grande, con una alegría desbordante. Sus redes sociales se han inundado de mensajes de felicitación, de fotos antiguas de la pareja, de memes celebrando la noticia, de vídeos recopilatorios de sus mejores momentos juntos. Es un auténtico carnaval de alegría y celebración para ellos, un grito de júbilo que resuena en todo el mundo. Por otro lado están aquellos que quizás tenían otras esperanzas para Can y Demet por separado, o que habían seguido de cerca sus vidas individuales, pero que ante la magnitud de la noticia y la alegría de sus ídolos, también se unen a las felicitaciones, reconociendo la importancia del momento y deseándoles lo mejor. En el mundo del espectáculo turco, este es un evento de gran calibre, un acontecimiento que marcará un hito. Can Yaman, con su éxito internacional arrollador y su incursión en producciones italianas que lo han convertido en un ídolo en Europa, y Demet Özdemir, consolidada como una de las actrices más importantes y reconocidas de su país, representando dos pilares del entretenimiento moderno.
Su unión, en este sentido, es más que una simple pareja de famosos que se casa, es la unión de dos estrellas que prometen seguir brillando, ahora juntos, iluminando el panorama del espectáculo con su amor y su talento. ¿Qué podemos esperar de esta pareja en el futuro? Es difícil predecirlo con certeza, pero si han tomado esta decisión tan importante, es porque están convencidos de que es lo correcto para ellos, que su amor es lo suficientemente fuerte como para construir un futuro juntos. Quizás veamos colaboraciones futuras, proyectos cinematográficos o televisivos en los que compartan pantalla de nuevo, o quizás simplemente disfruten de su vida en pareja, apoyándose mutuamente en sus respectivas carreras, siendo el pilar fundamental el uno para el otro. Lo que sí es seguro es que seguirán siendo foco de atención, que cada uno de sus pasos será analizado y comentado, y nosotros, desde este canal, estaremos aquí para contaros todas las novedades, para desgranar cada detalle y para ofreceros nuestro análisis más profundo y apasionado. Las especulaciones sobre la boda ya están a la orden del día, alimentando la imaginación de los fans y los medios. Será una boda de estilo occidental, con todos los elementos tradicionales de una gran celebración nupcial, o más tradicional turca, con rituales y costumbres ancestrales. ¿Quién será el diseñador del vestido de Demet, la joya de la corona de la noche? ¿Será Can un novio nervioso, visiblemente emocionado, o mantendrá la compostura de galán impasible? Todas estas preguntas rondan la mente de los fans, creando un ambiente de expectación y anticipación. Lo que sí parece seguro es que si bien desean privacidad para su momento más íntimo, también habrá detalles que querrán compartir con sus seguidores, de una u otra forma, para que la alegría sea compartida. Y no podemos olvidar el impacto que esto puede tener en sus carreras. El hecho de estar casados, de formar una unidad sólida y estable, podría abrirles nuevas puertas a nivel profesional, permitirles acceder a colaboraciones internacionales más sólidas y ambiciosas, o quizás les dé la estabilidad emocional y personal necesaria para enfocarse aún más en sus proyectos artísticos, para dar lo mejor de sí mismos en cada actuación. Sea como fuere, esta noticia es un terremoto que sacude el panorama del entretenimiento, un evento que genera titulares, análisis y un sinfín de conversaciones. Sin duda nos da mucho material para seguir analizando, comentando y disfrutando. Hemos pasado de la sorpresa inicial a la reflexión sobre las razones profundas de esta unión, a la contemplación de las diversas y apasionadas reacciones de los fans, y a la proyección del futuro de esta pareja de estrellas. Es fascinante cómo en el mundo de la fama, los giros inesperados son el pan de cada día, como las historias de amor, a veces, toman caminos que nadie imaginaba, desafiando todas las lógicas y las expectativas. La noticia del 19 de enero de 2026, el anuncio de la boda de Can Yaman y Demet Özdemir, es, sin duda, uno de esos giros argumentales que quedarán grabados en la memoria de muchos. Un capítulo épico en la historia del entretenimiento que hemos tenido el privilegio de presenciar. En resumen, mis queridos amigos, hemos sido testigos de cómo una noticia impactante puede cambiar el panorama del entretenimiento en un instante, como un susurro se convierte en un grito, como una esperanza se materializa en una realidad. Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que cautivó a millones con su magia en Pájaro Soñador, han decidido dar el paso definitivo y unir sus vidas en matrimonio. Lo que comenzó como rumores y especulaciones, alimentado por la química innegable de la ficción, se ha convertido en una realidad que ha sorprendido a propios y extraños, a fans y detractores por igual. Después de un tiempo de caminos separados, de carreras individuales brillantes pero distanciadas, la llama se ha reavivado, el amor ha triunfado, y el destino ha querido que vuelvan a encontrarse para construir un futuro juntos. Ha sido un placer desgranar esta noticia con vosotros, compartir cada detalle, cada análisis, cada especulación. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, la parte más importante, la vuestra. Me encantaría saber vuestra opinión sincera. ¿Qué os parece esta sorprendente noticia? ¿Creíais que volverían a estar juntos y que darían este paso tan importante? ¿Qué esperáis de esta pareja en el futuro? Dejad vuestros comentarios abajo en la sección de comentarios. Estoy deseando leer todos vuestros pensamientos, vuestras opiniones y vuestras reacciones. Vuestro feedback es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Y si os ha gustado este vídeo, si os ha parecido interesante y entretenido, no olvidéis darle un gran me gusta. Vuestro me gusta es un apoyo invaluable para nosotros, nos ayuda a crecer y a llegar a más personas. Compartid este vídeo con vuestros amigos y familiares,
con todos aquellos que son fans de Can Yaman y de Method Demir, para que nadie se pierda esta impactante noticia. Hagamos que esta noticia dé la vuelta al mundo. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, si sois nuevos en nuestro canal, suscribíos ahora mismo y activad la campanita para que os llegue la notificación al instante de todos nuestros nuevos vídeos. No os perdáis nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más sorpresas del mundo del espectáculo. Hasta pronto, queridos amigos.